Bienvenidos al canal de EBR, Estudios Bíblicos Reformados. Y estamos en la serie de Fundamentos. Y la clase de hoy que vamos a tener, que vamos a estudiar, se llama Trinidad y herejías tempranas. Y vamos a hablar de la Trinidad, solo vamos a hablar de lo que es el concepto, porque estaremos viendo ya la Trinidad, lo que es la Trinidad, con todos los versículos en una clase separada. Vamos a ver, sería una clase para la Trinidad en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y otra clase para la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces, pero por hoy vamos a estudiar solamente el concepto, que está ahí el concepto en la Biblia, ¿verdad? No está la palabra, pero está el concepto. Y vamos a ver a los primeros herejes que salieron con estas herejías de que la Trinidad no existe, ¿verdad? Que el Dios Trino no existe. Eh, y eso fue en los principios de los primeros siglos. Salieron ahí unas personas antitrinitarias. Entonces vamos a ver, el objetivo de hoy es entender lo que es la Trinidad y si está en la Biblia o no, ¿verdad? El concepto está, como lo dije, el concepto ahí está, pero la palabra no la vamos a encontrar, ¿verdad? Pero el concepto lo vemos claramente. Y en el Nuevo Testamento esto es más visible, que la Trinidad ahí está, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no tanto, pero vamos a ver que sí está también, ¿verdad? Y vamos a ver algunas herejías acerca de la Trinidad, algunas herejías, y vamos a ver a los herejes que salieron desde los primeros siglos ah, diciendo que no existía la Trinidad, ¿verdad? Y vamos a comprobar a la luz de la Biblia que la Trinidad son tres personas distintas y un Dios, un solo Dios, ¿verdad? No hay pluralidad de dioses, sino que hay pluralidad en Dios, que es diferente, ¿verdad? Y vamos a ver que las tres personas son distintas el uno del otro, ¿ok? Vamos a comprobar la pluralidad de Dios y vamos a hacerlo en teoría y en práctica. Ah, entonces, el concepto de la Trinidad. Vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26 en la Reina Valera 60. Y leo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando aquí se nos dice hagamos, allí la palabra, cuando se nos dice hagamos, ¿estaba hablando Dios ahí con los ángeles? ¿O con quién estaba hablando? Porque algunos dicen que estaba hablando con los ángeles, los que niegan la Trinidad, los que niegan la Trinidad, dicen que estaba hablando con, pues ya sea con Gabriel o con Miguel, ¿verdad? Eh, que son ahí como los que están ahí a un lado, supuestamente. Ah, pero hay un problema con eso. Hay un problema con eso, porque vea que dice Dios, hagamos. Si está hablando con ellos, tendríamos que entender que esos ellos, ¿verdad? También pueden crear. Pero si son los ángeles, queda descartado, porque los ángeles no pueden crear. Solo Dios es creador. Los ángeles son criaturas, fueron creados por Dios. Entonces tienen un problema ahí, ¿verdad? Los que piensan que Dios estaba hablando ahí con los ángeles. Eso es lo que muchos creen, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay es un diálogo ahí intertrinitario, ¿verdad? Es Dios planeando la creación, diciendo, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer la creación. Otra cosa en este versículo es que la palabra que se usa ahí para Dios es Elohim o Elohim. Y las últimas palabras, las últimas letras de Elohim, que es H-I-M, eso implica plural. Eso significa pluralidad, ¿verdad? Por lo cual esa palabra se puede traducir como dioses. Dioses. Y la palabra Elohim ya lo hemos estudiado en otros estudios, ¿verdad? Ya lo hemos visto en otros estudios. Ya hemos visto que significa que se puede aplicar
a los hijos de Dios, es decir, a los nacidos de nuevo. Se puede aplicar también a los jueces o reyes, a los que están en eminencia, en poder. Y se puede aplicar también a Dios, ¿verdad? Es para Dios también. Pero como lo dije, es plural. Elohim es plural. Y tenemos que, cuando estemos leyendo algún pasaje, por supuesto, tenemos que ver el contexto para saber dónde se va a aplicar, ¿verdad? En el contexto de este pasaje, es imposible que se esté refiriendo a jueces o reyes. ¿Por qué? Pues porque tampoco los jueces o reyes pueden crear. Entonces es imposible que los que estén hablando aquí sean reyes o jueces. Lógicamente es Dios, ¿verdad? Porque está hablando de crear. Esa es la importancia de cómo interpretar las escrituras. Tenemos que ver todos los ángulos, todas las perspectivas, ver el contexto inmediato, el contexto posterior, todo, la cultura. Entonces, bueno, aquí Elohim está hablando de Dios, ¿verdad? Y es plural, ¿verdad? Porque es Elohim. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice. Esto en hebreo se leería así, diría, permítanme ahí. En español no tiene sentido, no tiene sentido. Pero ahí sería Dioses dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Porque la palabra, como les dije, es Elohim. Entonces, es un diálogo aquí intertrinitario. Es un diálogo intertrinitario. Aquí no está hablando con los ángeles, ¿verdad? Vamos entonces a ver ahora Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 en la Reina Valera 60. Y leo. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De cuántos dioses se nos está hablando aquí? De uno, ¿verdad? Porque Jehová nuestro Dios dice, uno es. Pero la palabra hebrea aquí para uno, en este versículo, es Ejad. Ejad, que quiere decir es uno, pero compuesto. Es una unidad compuesta, ¿verdad? Significa una, o unificado, o unido. O sea que significa unificar. Y unificar, la definición de unificar, la vamos a poner ahí en la pantalla y la voy a leer. Significa, voy a leer dos significados. El primero significa hacer de muchas cosas una o un todo, uniéndolas, mezclándolas o reduciéndolas a una misma especie. Ese es su significado. El otro significado o definición sería, la número 2, hacer que cosas diferentes o separadas formen una organización, produzcan un determinado efecto, tengan una misma finalidad, etc. Vean, eso es lo que quiere decir unificar y aplica a la palabra a la palabra Ejad. Aquí cuando dice Jehová uno es, está hablando en plural, ¿ok? Está hablando de más de uno. Entonces es muy importante conocer esta palabra en hebreo. Aquí, como ya lo hemos dicho, en una aplicación que existe en internet, que es muy útil, usted baja esta aplicación y ya que la tenga en su teléfono, pone el versículo y ya se va ahí donde dice la palabra Jehová uno, ahí en la palabra uno es, ahí ya va a encontrar usted que en hebreo quiere decir esto que le estaba diciendo. Quiere decir unificar, hacer la definición que le dije, que es hacer muchas cosas, hacer de muchas cosas una o un todo, dice, uniéndolas, ¿verdad? Es plural. Entonces, si no supiéramos que la palabra Ejad
significa unificar o significa unidad, pues interpretaríamos mal pensando que es singular. Pero en el original, en hebreo, hay una pluralidad, ¿verdad? Y se podría haber puesto otra palabra ahí, pero Dios no puso otra palabra que también está en hebreo y que sí quiere decir uno. Y esa sí quiere decir uno, como nuestro idioma en español. Y esa es la palabra Yahid, la vamos a poner ahí en pantalla también, para que la miren. Por favor, la ponemos ahí en pantalla y voy a leer la definición. La definición es único, única, unigénito, amado o solitario, ¿verdad? Entonces ese versículo se leería así: Oye Israel, Jehová nuestros dioses, uno es compuesto, ¿verdad? Eso es lo que leería en hebreo y tiene sentido en hebreo, pero en español no. En español no tendría sentido, ¿verdad? Pero bueno, este es lo que tenemos en hebreo, es lo que se nos escribió. Y se escribió, tenemos que ir al hebreo, ¿verdad? Para entender lo que realmente se nos quiso decir. En Génesis 2:24 también encontramos esa palabra. Vamos a ver, a poner esa cita ahí. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, versículo 24. Y leo: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ok? ¿Ok? El hombre y su mujer son dos, ¿verdad? Vemos dos ahí. El hombre y su mujer, el plural. Cuando se unen, dice aquí que vienen a ser uno, singular. Y aquí en este versículo se nos puso la palabra igual, ¿verdad? La misma palabra, ejad, ¿verdad? Que quiere decir unidad compuesta, plural, más de uno, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos lo que quiere decir la palabra ejad. Vamos a ver que esto se nos revela muy claramente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya vemos la Trinidad más clara, ¿verdad? Vamos a leer Juan 1:1 en la Reina Valera 1960 y leo: En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ve, ahí está. Ahí vemos a los tres, ¿verdad? Ahí vemos a los tres. Aquí está muy claro. Pero en el antiguo, pues tenemos que buscar un poquito más, pero ahí está el concepto también. Ahí lo encontramos, ¿verdad? De hecho, en la creación, ahí está la Trinidad. Pero aquí es como más claro en el Nuevo Testamento. Y se nos dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Son uno, unidad compuesta, ¿verdad? Pero distintos, distinto el uno del otro. El verbo es el verbo el verbo es el verbo y la distinción ahí está, pero son el mismo, ¿verdad? Porque dice que el verbo era Dios. Entonces el Padre no es hijo, no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Son dos personas distintas, pero uno solo, unidad compuesta, ¿verdad? Es lo que quiere decir unificar, es lo que quiere decir la palabra ejad. Por ejemplo, los hijos de Dios somos muchos, ¿verdad? Somos muchos, pero somos uno. ¿Cómo está eso? Somos muchos, pero somos uno, porque somos uno en Cristo, ¿verdad? Entonces, este es el concepto más o menos de lo que quiere decir la Trinidad, de lo que es la Trinidad. Ya en las siguientes dos clases vamos a desarrollar el tema ya de la Trinidad en dos clases, como les dije. Vamos a ver lo que es la Trinidad en el Antiguo y en otra clase lo que es la Trinidad en el Nuevo Testamento. Entonces, por lo pronto ahí dejamos eso. Y ahora vamos a ver las herejías acerca de la Trinidad. Y vamos a ver a los primeros herejes de los primeros siglos que salieron con esto negando al Dios Trino. Entonces, en la doctrina de la Trinidad, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el Padre. Es un solo Dios, pero tres personas distintas. Pero hay algunos grupos que rechazan esta verdad. Y a eso le llamamos sectas, ¿verdad? Y son llamadas modalismo
monarquianismo y sabelianismo, ¿verdad? En los principios, en los primeros siglos, así se les llamó, ¿verdad? Entonces, pero en nuestros tiempos también hay, ahorita lo vamos a ver. Entonces, lo que nosotros creemos es que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no son tres dioses, es un solo Dios, ¿verdad? Pero hay esa pluralidad en Dios. No hay pluralidad de dioses, sino que hay pluralidad en Él, ¿verdad? Porque vemos a las tres personas de la Trinidad trabajando desde la creación. Y luego sigue y llega la salvación y ahí vemos a los tres también salvando. Digo, sigue trabajando en la salvación, ¿verdad? El Padre escogiendo a los que iba a salvar, el Hijo viniendo y muriendo, muere por los que el Padre eligió, muere por ellos, los redime, y el Espíritu Santo viene y los santifica y los lleva a toda verdad. Ahí están los tres en la Trinidad, ¿verdad? Es un trabajo de equipo, un trabajo trinitario. Es innegable la Trinidad. Pero sin embargo hay gente que niega, ¿verdad? Entonces cada una de estas personas tiene su función, ¿verdad? Cada uno tiene su función. Tengo una definición de lo que es modalismo y la vamos a poner también en pantalla, la vamos a poner ahí por favor, y la voy a leer. El modalismo dice, es el término el término es usado para negar el carácter plenamente divino de las tres personas de la Trinidad. Declara que hay una sola persona que se nos aparece de tres formas diferentes. Es decir, las tres personas de la Trinidad son únicamente manifestaciones o modalidades de Dios. ¿Ok? Más o menos, ¿sí entiende lo que quiere decir con eso de modalidades? Voy a dar una ilustración más o menos para hacerle ver lo que quiere decir con modalidades. Por ejemplo, cuando viajamos en avión, cuando estamos allá en el avión, se nos dice que lo pongamos en modo avión, ¿verdad? El teléfono. Entonces, más o menos así algo parecido es lo que ellos dicen. Por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento ellos dicen el Padre andaba en el modo Padre, Dios andaba en el modo Padre. Ya en el Nuevo Testamento anda en el modo Hijo y en el modo Espíritu Santo, ¿verdad? En el modo Hijo cuando Cristo empieza su ministerio, ¿no? Y todo eso. Ya en el modo Espíritu Santo cuando Cristo sube y el Padre manda al Espíritu Santo, ¿verdad? A, a, este, a, a la tierra. Entonces ya a esos son los tres modos. Lo que ellos dicen es que es el mismo, pero se pone una máscara diferente cada vez. Entonces te suena como extraño, ¿no? Suena un poquito extraño. Vamos a ver quiénes fueron los principales promotores o los que empezaron con esta doctrina antitrinitaria, ¿verdad? Y vamos a poner ahí en pantalla y voy a leer este artículo. Y leo. Entre los principales exponentes del modalismo estuvieron Noeto y Praxeas en el siglo III después de Cristo. El principal teólogo de esta escuela fue Sabelio. Y Noeto dice, fue un presbítero católico de la iglesia de Asia Menor aproximadamente del año 230 después de Cristo. Era nativo de Esmirna, se convirtió en un representante destacado del tipo particular de cristología que ahora se llama monarquianismo modalista o patripacianismo. Sus puntos de vista, los cuales lo condujeron a su excomunión de la Iglesia de Asia, son conocidos principalmente a través de los escritos de Hipólito, su contemporáneo en Roma, donde él se estableció y tuvo un gran seguimiento. Aceptó el cuarto evangelio, pero consideró sus declaraciones acerca del logos como alegóricas. Su discípulo Cleómenes sostuvo que Dios es a la vez invisible y visible, siendo visible como hijo. Y Praxeas, que es el otro, Praxeas, dice, fue un antiguo teólogo cristiano, creyente en la unicidad de Dios, que predicó por Roma y Cartago. Para Praxeas, el único Dios es el Padre. El Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no son más que nombres, formas de hablar, con las que nos referimos a un único ser. Las obras de Praxeas
fueron destruidas, por lo que la información que actualmente tenemos sobre Praxeas la obtenemos del teólogo Tertuliano, que Tertuliano es del año 160 al 220 después de Cristo, quien escribió un tratado contra Praxeas que se llamó Adversus Praxean. Praxeas fue el primero que trajo de Asia a Roma este género de perversidad herética. Ahí está, esos fueron los promotores de esta herejía, ¿verdad? Por lo tanto, a ellos se les consideró herejes. Y ellos fueron de los primeros siglos, fueron los primeros, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos existen también modalistas, ¿verdad? Solo que con otros nombres. Aquí tenemos a los solo Jesús, por ejemplo, a los apostólicos, a los carismáticos, y está también la Iglesia Internacional Pentecostal Unida, que parece ser que esa es la más grande. Esos serían los modalistas de nuestros tiempos, o los antitrinitarios, ¿verdad? Y vamos a ver la teología de ellos, ¿verdad? Primero que nada, niegan la doctrina de la Trinidad, la niegan. Y ellos dicen que la justificación no es solo por fe, sino que se ocupa el bautismo también. Y eso lo agarran ellos de Hechos 2:38. Y para ellos Jesús es Dios el Padre. Jesús es el Espíritu Santo. Y niegan la preexistencia del Hijo. Niegan la preexistencia del Hijo. Ellos dicen que Jesús empezó cuando nació de María. Entonces, enseñan que existía, pero era el Padre. Y nacer de nuevo para ellos significa arrepentimiento más bautismo y también hablar en lenguas. Para ellos, eso es lo que significa el nuevo nacimiento. Si no tiene esas tres cosas, no ha nacido de nuevo. Tiene que hablar en lenguas y tiene que bautizarse también en el nombre de Jesús. Cuando ellos se bautizan, tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. No se bautizan en el nombre de la Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como Cristo lo mandó allá en Mateo 28:19. No, ellos no lo hacen así. Entonces, para ellos es necesario arrepentirse, bautizarse y hablar en lenguas. Y el bautismo es en el nombre de Jesús. Y la doctrina de ellos acerca del verbo, vamos a leer Juan 1:1 en la Nueva Versión Internacional. Y dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ellos dicen que aquí el verbo no es Dios, cuando explícitamente se nos dice que es Dios, ¿verdad? Explícitamente se nos está diciendo ahí. Dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Bueno, aquí dicen ellos que el verbo es un plan, es el plan eterno de Dios, ¿verdad? El verbo no es el Hijo, es un plan para ellos, es un plan. Creen que el Hijo empezó a existir cuando nació de María. Y nosotros sabemos que ese no fue el nacimiento de Cristo. Ahí encarnó, fue el verbo que encarnó. El verbo encarnó. Pero ellos dicen, no, ahí existió, ahí empezó a existir. Ahí empezó a existir Jesús. El verbo ya existía, ¿verdad? Estaba con el Padre, estaba con Dios, dice, y era Dios. Y lo vemos trabajando desde la creación. Desde la creación. Porque si estaba con Dios y era Dios, ahí estaba en la Trinidad. Y ya después vemos al Espíritu Santo ahí también que se aparece sobre la faz de las aguas, ¿verdad? En la creación, Y ellos dicen, no, aquí nació Jesús, dicen. Nació de María, ¿verdad? Vamos a ver los argumentos que ellos tienen, los argumentos teológicos de esta gente. Entonces, como decía, ellos dicen, en el Antiguo Testamento aparecía como en el modo Padre, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, pues en el modo Hijo y en el modo Espíritu Santo. Y vamos a ver los pasajes en los que ellos se apoyan. Vamos a leer Juan capítulo 10, versículos 29 y 30 en la NBI. Dice: mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Vean, esto lo agarran ellos como
como algo en que apoyarse, pero esto en lugar de apoyarlos, los refuta. Los refuta. Ellos dicen, bueno, porque aquí dice, el Padre y yo somos uno. Pero ahí está hablando de dos personas. Esto lo refuta a ellos. Ahí está la pluralidad. ¿Por qué? Porque hay dos. Es el Padre y el Hijo. Dice, el Padre y yo somos uno. ¿Quién es el que está hablando? Está hablando el Hijo, ¿verdad? Entonces vemos ahí al Padre y al Hijo. ¿Sí? Es el Padre y el Hijo. Entonces, yo no veo cómo se apoyan. Esto los puede apoyar a ellos en su doctrina. Más bien los refuta. Vamos a ver otra cita en la que ellos se apoyan. Y esta está en Juan 14, versículos 8 y 9 en la NBI. Y leo. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Aquí Cristo le está diciendo a Felipe que él y el Padre son uno. Y ellos dicen, ¿ya ven? Son uno, dicen. Sí, pero en carácter, en majestad, en esencia. En eso son uno. Sí, Cristo nunca enseñó a los discípulos que Él era igual al Padre. Nunca. O al Espíritu Santo. En el sentido de que eran la misma persona, los tres. Nunca enseñó eso Cristo. Nunca les dijo a los discípulos, somos uno. En cuanto a una persona. No. Al contrario, siempre les enseñó que eran tres personas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, dice. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan antes de ascender? Les enseñaba que eran distintos los tres. Nunca les enseñó que era uno. Ellos quieren entender eso, porque niegan la Trinidad, los modalistas de nuestros tiempos, los antitrinitarios. Porque su doctrina así lo dice, ¿verdad? Que es una sola persona. Pero no. Tienen muchos problemas con muchas citas. Entonces ellos interpretarían este versículo así. El que acabo de leer. Ellos interpretarían así. Ay, Felipe, ¿no te has dado cuenta? Yo soy el Padre, pero traigo la máscara del Hijo. Traigo la máscara del Hijo, pero soy el Padre. ¿No te das cuenta? ¿No te has dado cuenta? O sea, ando en el modo Hijo, sería. Eso lo interpretarían ellos así, ¿verdad? Porque sus enseñanzas así lo requieren. Pero es bien clara la distinción entre uno y otro, en la Trinidad. Es muy claro. Cristo nunca enseñó que eran uno, o que eran una sola persona. Y Cristo hizo énfasis en esa distinción entre uno y otro. Veamos la preexistencia del Hijo. Veamos que ya existía el Hijo. Vamos a Juan capítulo 17, versículo 5 en la Reina Valera 60. Y leo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vea, en este versículo vemos a dos personas, ¿verdad? Al Hijo que le está hablando al Padre y le dice, glorifícame, dice, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Verdad? Tenemos a Jesús y tenemos al Padre. Pluralidad, ¿verdad? Dos personas distintas. Y están interactuando. Jesús hablando y el Padre escuchando. Aquí se nos muestra la preexistencia de Jesús, cuando dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira, aquí ya va más allá de la creación. Más allá de la creación. Antes de la creación. Allá ellos ya interactuaban, ¿verdad? Está hablando Cristo está hablando de que Él ya existía antes de que existiera el mundo, antes de que existiera nada, ¿verdad? Y surge una pregunta aquí, si Jesús es un plan, ¿por qué habla? ¿El plan puede hablar? ¿Verdad? Porque los modalistas dicen que el verbo es un plan, el plan eterno de Dios, dicen, ¿verdad? Pero aquí el plan está hablando, ¿sí? Entonces, Jesús ha existido desde antes de la creación, ¿verdad? Él ya era. No nació ahí de María. Sí nació, pero fue una encarnación. El verbo se hizo carne, ¿verdad?
El verbo se hizo carne. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Eso es lo que explícitamente nos dicen las escrituras. Entonces es innegable la existencia, la preexistencia de Cristo. Vamos a ver otra cita en Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, en la Reina Valera 60. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Otra vez surge una pregunta. ¿Un plan puede crear? Porque aquí se nos dice que Él crea, es el creador, ¿verdad? ¿Un plan puede crear? No, un plan no puede crear, ¿verdad? Solo Dios puede crear. Entonces no solamente se nos muestra aquí que Cristo ya existía, sino que era Dios, porque puede crear, ¿verdad? ¿Y de quién está hablando este pasaje? Pues de Jesús, ¿sí? Jesús no es un plan, Jesús es Dios. Y Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Porque a Dios Padre nadie lo puede ver, nadie lo puede ver. Por eso es que Jesús vino a revelarnos al Padre. Vamos a ver ahora la deidad de Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 y 7, en la Reina Valera 60. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Una vez más tenemos aquí a dos personas distintas. El cordero que estaba de pie y el que estaba sentado en el trono, ¿verdad? Dos personas distintas. El que está sentado y el que está de pie. ¿Ah? Tenemos una vez más al Padre y al Hijo interactuando, ¿verdad? ¿Cómo explican esto los modalistas? ¿Cómo le explican de que solo es una persona? ¿Verdad? Por donde quiera vemos pluralidad, por donde quiera. Todos estos versículos que hemos leído nos hablan de pluralidad, no nos hablan de una sola persona. Vamos a ver ahora Apocalipsis 5, versículo 13 en la Reina Valera 60. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vean. Una vez más, vemos dos personas distintas, ¿verdad? Dos personas distintas, ¿sí? Al que está sentado en el trono y al Cordero. Dos, ¿verdad? Y vea que se le da alabanza, no nada más al que está sentado en el trono, sino al Cordero también. Ahí está la deidad de Cristo. Y ahí vemos igualmente pluralidad. No vemos a uno solo, no vemos a una sola persona, ¿verdad? No vemos a un solo ser. Entonces, aquí vemos que todo ser en la creación, todo dice, le da alabanza y gloria y honra. ¿A quién? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Sí? ¿Por qué le dan gloria y alabanza al Cordero? ¿No le deberían de dar gloria y alabanza solamente al que está sentado en el trono? No, aquí se nos dice que le dan gloria y alabanza y honra a los dos. A los dos. ¿Y esto qué hace sino hacer a Jesús como Dios? Porque Jesús es Dios, por eso se le da gloria y honra. A nadie más se le puede dar gloria y honra y alabanza, sino solamente a Dios, ¿verdad? Él es la segunda persona de la Trinidad. Pero esto lo niegan los antitrinitarios, ¿verdad? A pesar de tanta evidencia que vemos aquí y hemos visto en otros versículos y en otras clases, ellos increíblemente niegan la Trinidad. Vamos a ver otra cita en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, en la Reina Valera 60. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ve, aquí está la encarnación, esta habla de la encarnación, ¿verdad? Cuando dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, es cuando vino a encarnar, a nacer de María. No estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa a que aferrarse. Él no dijo, o sea, que no se aferró, dice, o sea, que no dijo, no, yo soy Dios, ¿por qué voy a ir a humillarme para ser un simple mortal? Eso es lo que quiere decir, que no se aferró a eso, ¿verdad? Entonces, antes de su encarnación, Jesús existía, siendo igual a Dios, ¿verdad? Y bueno, quiere decir que pues tomó forma de siervo, ¿verdad? Cuando nació de María. Ahora vamos a ver a las tres personas de la Trinidad en un solo pasaje. Aquí están los tres, ¿verdad? Y está en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 en la Reina Valera 60. Y dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí están los tres en el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, ¿verdad? Aquí están los tres. El Espíritu Santo viniendo sobre Jesús, ¿verdad? El Padre diciendo desde arriba, este es mi Hijo amado en el cual me complazco o en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Y aquí se derrumba la doctrina del modalismo. Aquí se derrumba. Ellos enseñan que los tres son el mismo. ¿Cómo es que aquí están los tres? Aquí están las tres personas y distintos, interactuando, ¿verdad? ¿Cómo explicarían este versículo? ¿Sí? ¿Cómo lo explicarían? Vamos a ver la distinción que hay entre el Padre y el Espíritu Santo. Y esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 1, Reina Valera 60. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Bueno, es la distinción entre Jesús y el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta es la distinción entre Jesús y el Espíritu Santo. Fue llevado, dice, por el Espíritu Santo, o sea, por el Espíritu, se nos dice nada más, pero lógico es por el Espíritu Santo, ¿va? Al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. El modalismo enseña que el Espíritu Santo y Jesús son el mismo, pero no. Aquí se nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado por el diablo. O sea que ellos interpretarían este versículo así. Jesús fue llevado al desierto por él mismo, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos creen, esto es lo que estarían ellos interpretando. Que Jesús fue llevado al desierto por él mismo, porque él es el Espíritu Santo y es Jesús a la misma vez. Entonces, él fue llevado al Espíritu Santo por él mismo. Digo, al desierto a ser tentado por el diablo por él mismo. Suena extraño, ¿no? Suena extraño, suena ridículo. Porque claramente el pasaje nos muestra que hay dos personas, ¿verdad? El uno lleva al otro al desierto allá a ser tentado por el diablo. Es tan claro, es tan claro. Vamos a ver ahora otra cita en Juan 14. Juan 14, versículo 26 en la Reina Valera 60. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahí está la Trinidad también. Ahí está la Trinidad, los tres. Igual que en el bautismo, ¿verdad? Porque ¿quién es el que está hablando? El que está hablando es Jesús, ¿verdad? Él les está diciendo que ya cuando Él se vaya, el Padre le va a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿Quién le va a mandar al Consolador? El Padre. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice. Ahí están los tres personas distintas. Entonces, la evidencia es mucha la evidencia de que la Trinidad son tres personas distintas y que hay Trinidad. No es una sola persona, es un solo Dios, es un solo Dios.
¿verdad? Entonces, preguntas para los unitarios, preguntas que les haríamos. ¿Cómo explican la muerte de Jesús? ¿Cómo le explican? ¿Murió Dios? Cuando murió Jesús, ¿murió Dios? ¿Sí? Y si murió Dios ahí en la muerte de Jesús, ¿el mundo quedó a cargo de quién? Porque si murió Dios, murió Jesús, murió Dios, murió el Espíritu Santo. Entonces el mundo se quedó sin Dios cuando Jesús estuvo 3 días bajo tierra. ¿Estuvo a cargo de quién el mundo? Sí, esa es pregunta para ellos. La otra pregunta sería, ¿cómo explican la resurrección de Jesús? ¿Cómo le explican? Porque Jesús ha resucitado con un cuerpo físico, ¿verdad? Y está sentado a la derecha del Padre, se nos dice, ¿ah? Y el Espíritu Santo mora en cada creyente. ¿Dónde quedó el cuerpo físico de Jesús? ¿Mm? ¿Dónde quedó el cuerpo físico de Jesús? Y pregunta número 3, si Dios es amor, como lo declara la Biblia, ¿a quién amó, ¿a quién amó Dios? O sea, ¿a quién amó? ¿Verdad? Si Él es amor y es solamente una sola persona, ¿a quién amó? ¿Se amó a Él mismo? ¿Sí? Si Dios es eterno y siempre ha existido y no existen las 3 personas de la divinidad, de la Trinidad, entonces, ¿a quién amó? Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad, ¿verdad? En el concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, la iglesia adoptó la doctrina de la Trinidad. Y la adoptó, se reunieron en este concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, movidos por las herejías de estas personas, Noeto y Praxeas y todos estos que empezaron con esto de esta herejía de que el Dios, de que la Trinidad no existía, ¿verdad? Esta doctrina antitrinitaria. Fueron movidos por esa herejía que andaba circulando ahí y ganando adeptos, ¿verdad? Por eso es que se movieron ahí la iglesia temprana ahí de los primeros siglos y establecieron ya como doctrina, lo dejaron en claro, ¿verdad? Para estipular que nosotros los cristianos creemos en un Dios trino, ¿verdad? Entonces la Trinidad ha estado desde siempre, ¿verdad? Es eterna. Es el Dios trino que tenemos. Repito, ¿hay pluralidad en Dios? No hay pluralidad de dioses. Y bueno, hasta aquí llegaríamos con el estudio de hoy. Y como les dije, ya después vamos a estudiar en 2 clases separadas. Vamos a ver la Trinidad en el Nuevo Testamento y la Trinidad en el Antiguo Testamento, con muchos más versículos bíblicos, porque hay mucha evidencia, mucha más evidencia, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí llegaríamos y le doy las gracias por acompañarnos y aprender junto con nosotros. Y les pido que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones de los próximos estudios, de los que estaremos subiendo. Y que Dios les bendiga con conocimiento de Dios. Gracias.